Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse a este espacio Encuentro de Mercados Protección, un espacio que hemos desarrollado para ustedes desde la tranquilidad de nuestros hogares para entregarles la más completa información que les permita entender lo que está pasando en el entorno mundial, en el entorno nacional, con la economía y los mercados y sobre todo el impacto que esto puede tener en el corto, mediano y largo plazo con el ahorro que construimos en nuestras pensiones, nuestras cesantías, el ahorro en pensiones voluntarias en general, ese ahorro que administra protección con todo el profesionalismo para el futuro y la tranquilidad de ustedes y de sus familias. Les doy la bienvenida a este encuentro que durará aproximadamente 1 hora y en el que nos acompaña la Plana Mayor, el equipo de expertos de inversiones de protección, Felipe Herrera, nuestro vicepresidente de inversiones, y Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas, también del equipo de inversiones, para que resolvamos dudas, entendamos y podamos conversar de una forma muy amena de lo que está pasando y sobre todo tengamos la tranquilidad de que nuestro ahorro está en las mejores manos. Hacemos una pausa y ya regresamos a las plataformas de protección.com/eventos, Facebook y Twitter, a donde nos podrán enviar todas sus preguntas con el hashtag El Experto Dice. Un segundo y ya regresamos. Tus abuelos tienen miles de historias a una llamada de distancia. Aprovecha este tiempo en casa y llámalos para cuidarlos y cuidarte. En Protección te decimos quédate en casa y usa nuestros canales virtuales para lo que necesites. Ingresa a protección.com o llámanos al 018 52 8000. Protección, la vida desde hoy. Bueno, nuevo saludo ahora sí a nuestro equipo de inversiones de protección. Voy a comenzar con Felipe Herrera. Felipe, ¿cómo está todo por allá en tu casa? Hola, buenos días, Sandra, y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues como tú, los 2.000 colaboradores de protección, hoy el 100% de colaboradores estamos desde nuestras casas prestando el mejor servicio a nuestros clientes y garantizando esa completa asesoría que nos ha caracterizado. Y terminó el primer trimestre del año y con ello, pues obviamente hay unos resultados en las cuentas que administramos, en la economía, en los mercados nacionales. ¿Cómo cerró a una mirada general los mercados en este primer trimestre, Felipe? Quisiera comenzar por ahí. Bueno, muy bien. Indudablemente marzo fue un mes caracterizado por la alta variabilidad de los precios de los activos, especialmente aquellos activos que conocemos como acciones internacionales y acciones domésticas. Podríamos caracterizar, por ejemplo, el retorno de las acciones en Estados Unidos, con una desvalorización cercana al 23%. Es de resaltar que es histórica la velocidad de la desvalorización de las acciones en este contexto de la incertidumbre por el coronavirus y la guerra del petróleo. También podríamos resaltar una devaluación acelerada del dólar con respecto al peso, cercana al 25% en el primer trimestre del año. Esto nos permite resaltar que efectivamente tuvimos un primer trimestre muy volátil, en donde los activos reflejaron la incertidumbre de los inversionistas y en donde plantea retos bien importantes para los siguientes 3 trimestres del año. Felipe, mucha gente se pregunta qué tiene que ver eso que pasa en los mercados con el ahorro que yo tengo para mis pensiones, el aporte que hago mes a mes o que me hace el empleador mes a mes, porque hay una correlación entre lo que pasa en las economías y los mercados con lo que ocurre con nuestro ahorro en pensiones, en cesantías o en pensiones voluntarias. Muy bien. Lo primero es recordar que los fondos de pensiones administramos las inversiones de nuestros afiliados a través de portafolios de inversión diseñados con características de largo plazo. Tenemos en el portafolio, en el caso de pensiones obligatorias, portafolios como mayor riesgo, como moderado, como conservador y el portafolio retiro programado para nuestros pensionados. El horizonte de inversiones es de largo plazo y eso nos permite a nosotros asumir riesgos de mercado a través de los mercados de acciones y de renta fija principalmente. Cuando invertimos en mercados accionarios a través de instrumentos domiciliados en el extranjero y en Colombia, estamos teniendo una exposición a los ciclos de la economía, tanto ciclos de expansión como ciclos de contracción. Igualmente estamos teniendo exposición
a la volatilidad que se genera propia de la geopolítica, es decir, las tensiones que hay entre diferentes países, entre diferentes gobiernos. Eso hace que los activos se valoricen y se desvaloricen como producto de la incertidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, nosotros los inversionistas siempre estamos pensando qué puede ocurrir en el futuro. La economía puede crecer más, la economía será que va a decrecer, habrá más confianza inversionista y en la medida en que tenemos más certeza de lo que creemos va a ocurrir, esos activos pueden estar un poco más tranquilos con ciertas valorizaciones. En la medida en que tenemos más incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con esos elementos, estos activos tienden a cambiar fuertemente de precio, inclusive en oportunidades a valorizarse, pero también, como ha ocurrido en el primer trimestre del año, a desvalorizarse. Por lo tanto, toda esta incertidumbre asociada a la pandemia global, lo que ha sembrado en el mundo inversionista es un efecto de incertidumbre y, como lo explicábamos hace un minuto, eso genera que los activos se desvaloricen producto del desconocimiento de qué puede pasar con las economías en los meses que vienen. De esta forma, los portafolios que estamos administrando, como invierten en acciones y como invierten en activos de renta fija, se han afectado dada esta incertidumbre global. Pero la expectativa que tenemos es, con el horizonte de largo plazo y con las estrategias de diversificación, que podamos tener, como lo hemos visto en las últimas semanas, una continua recuperación del valor de estos activos como producto del regreso de la confianza inversionista en los mercados. Voy a hacer una pausa contigo, Felipe, y voy a saludar a Juan Ignacio Medina, quien justamente antes de comenzar este streaming nos estaba contando un poco de lo que ocurrió en las últimas 2 semanas en los mercados y precisamente esa reacción que empieza a haber relacionado a lo que Felipe nos menciona de cuando se empieza a recuperar la confianza inversionista, los mercados inmediatamente responden. Juan Ignacio, buenos días. Te saludo en tu casa y si quieres complementar con lo que estábamos hablando de cómo cerró marzo, sobre todo en esa última semana que hubo una reacción favorable de algunos de los mercados. Sandra, buenos días y buenos días para todos los que nos están viendo. Efectivamente, las últimas 2 semanas del marzo vimos un movimiento de recuperación bastante importante y se podría explicar por algunas medidas que han tomado tanto los principales bancos centrales a nivel global y los principales gobiernos. Específicamente, Estados Unidos aprobó la tercera semana del mes de marzo un paquete o ayuda fiscal cercano a los $2 trillones orientado a apoyar tanto a los hogares en los Estados Unidos, a las empresas y al sector salud. Esto, de una u otra manera, si bien no es cierto que sea la solución al problema de fondo, que sabemos que es el coronavirus, sí empieza a generar cierta, no tranquilidad, digámoslo, porque todavía es muy incierto el panorama, pero sí genera un efecto que contrarresta un poco toda esta incertidumbre generada en el último mes y medio. Cuando vemos entonces los mercados en la tercera semana del mes de marzo reaccionan de una manera muy positiva, veamos como el índice americano, el S&P 500, subía un poco más del 20% en solo 3 jornadas. Esta también es la valorización más importante en los últimos 40, 50 años aproximadamente, que también se vio reflejada en mercados locales como el de renta variable, que también en cuestión de 3 días subía algo cercano al 20%. Entonces sí vimos que a pesar de la incertidumbre que todavía está en el ambiente y creemos que todavía va a permanecer algunas semanas hacia adelante, vemos como algunas noticias orientadas a generar, por un lado, liquidez, que le compete a los bancos centrales, y por el otro lado, ayudas fiscales, es decir, recursos a los hogares y a las empresas, generan por lo menos cierta estabilización que en el corto plazo ha mostrado cómo han permitido los mercados reaccionen favorablemente, que al cierre de marzo se observan los resultados, una mejora versus lo que hubiera pasado 15 días atrás, inclusive cuando tuvimos el último streaming, el resultado era un poco diferente. Efectivamente, aquí hemos venido hablando de 3 meses y en esos 3 meses hay un corte que nosotros debemos registrar en los extractos de nuestros afiliados a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías y en el mes para los afiliados a voluntarias. Felipe, algunos medios de comunicación ya empiezan a registrar en sus páginas titulares como rentabilidades negativas para los ahorradores a los fondos de pensiones. ¿Cómo entender esto que ha pasado en el trimestre versus esa orientación de largo plazo de la que tú siempre nos hablas con la perspectiva de ahorro pensional que estamos construyendo? Ahí perdí un poco no estoy oyendo a Felipe.
Ahí mejor, perfecto. Ahí sí, claro. Indudablemente en el primer trimestre tuvimos unas rentabilidades negativas en las inversiones, pero esto es producto usualmente de la dinámica de portafolios de largo plazo. Entonces, aquí hay que tener dos elementos en consideración. El primer elemento que hay que tener en consideración es que los aportes que se están realizando precisamente en este periodo de desvalorización de los activos son los aportes que van a tener la mayor capacidad de capitalización en el mediano y largo plazo. Es decir, es justo en este momento, cuando los activos están desvalorizados, que tenemos la oportunidad de comprar activos que nos van a generar rendimientos superiores en los meses y en los años que vienen. Entonces, es claramente una insatisfacción de corto plazo, pero que va a compensar de manera significativa esas rentabilidades favorables de los años posteriores. Entonces, el primer elemento es que aquí hay que conservar la calma, hay que entender que la dinámica de los portafolios es de largo plazo y eso implica resistir la tentación de mover las inversiones de muy corto plazo, producto del miedo e incluso producto de esas sensaciones que se generan cuando las cuentas se desvalorizan en pocos meses. Un elemento adicional relevante, lo mencioné hace unos minutos, es que esta es la desvalorización más acelerada que ha ocurrido en la historia. Es decir, usualmente tenemos periodos de desvalorización como ocurrió en la crisis financiera global del 2008-2009 que puede durar hasta un año y medio sin ninguna dificultad. Pero aquí tuvimos una caída de los índices accionarios cercana al 30% en cuestión de 2 a 3 semanas. Eso es histórico y no había ocurrido en todo el periodo que tenemos, por ejemplo, del Standard & Poor's 500. El siguiente elemento que tenemos que considerar es que tenemos en los multifondos diferentes perfiles de riesgo. Aquellos clientes que están en los portafolios de acumulación, que les falta 20, 25, 30 años para hacer la solicitud de pensión, indudablemente se están beneficiando de este periodo porque sus aportes están adquiriendo activos desvalorizados y son precisamente esos activos los que nos van a permitir aumentar las tasas de reemplazo en los años que vienen. Y los clientes que están más cerca de la etapa de solicitud de pensión o aquellos que están ya inclusive en la edad de retiro tienen portafolios con menor exposición a los activos riesgosos porque la idea es de preservación de capital. Entonces, indudablemente tenemos esos dos elementos que tener en consideración. Entonces, es muy importante que acá tengamos la prudencia y la tranquilidad de entender que son dinámicas de corto plazo y que la administración profesional de estas inversiones implica aceptar que es imposible predecir el punto en el cual estos activos comienzan a valorizarse nuevamente. Pero lo que sí ha demostrado la técnica y por qué no los estudios y la academia al respecto de estos portafolios es que hay que tener mucha paciencia, tranquilidad y conservar las inversiones riesgosas en estos periodos de alta volatilidad. Entonces, para concretar un poco tu respuesta, cuando hablas de los multiportafolios o de los multifondos mejor, estamos hablando de uno de mayor riesgo, donde deben estar las personas más jóvenes, uno moderado cuando yo estoy como en etapa intermedia y uno conservador al que vamos migrando cuando ya estamos más próximos a la edad de pensión, que es cuando nos falta 5 años. Y hay un cuarto que es exclusivo para los pensionados, que es el de retiro programado. Nos pregunta Jorge, dice, buenos días, en las pensiones obligatorias las caídas en los últimos días han sido bastante altas y yo tengo 59 años, es un hombre. ¿Qué debería hacer para mantenerme en mi portafolio y poder recuperar en este poco tiempo que me queda esas pérdidas que he visto en mi extracto? Bien, lo más probable es que ese portafolio para una persona que tiene 59 años y pueda estar al menos un par de años más en ese portafolio conservador, es altamente probable que en la medida que se reduzca la incertidumbre de la pandemia global y de la tensión geopolítica por el precio del petróleo, los activos tiendan a recuperarse. Para poner un ejemplo tan solo de las últimas 2 semanas, nosotros tuvimos una caída de los índices accionarios donde el punto mínimo se acercó al 24, 25, 26 de marzo aproximadamente. Desde ese momento hasta hoy, tan solo en menos de 2 semanas, hemos tenido recuperaciones cercanas al 20% de los activos. ¿Qué implica eso? Eso no es nuevo para nosotros, ya lo conocemos de la historia y nos implica estar con disciplina invertidos en los portafolios. Para poner un ejemplo, si uno se llega a perder estos días de recuperación, le costaría años volver a llegar al nivel de capitalización de esos valores que tenía antes de comenzar estas desvalorizaciones. Entonces aquí implica disciplina, implica paciencia,
y conservar en la medida de lo posible esas inversiones durante el plazo correspondiente para recibir la recuperación de este periodo. ¿Qué no debemos hacer si fuese posible? Hacer una recomposición de esos portafolios de manera tal que yo esté más tranquilo emocionalmente pensando que porque ya no tengo activos riesgosos no voy a percibir más desvalorizaciones, pero que cuando llegue la valorización o la recuperación yo no tenga la capacidad de beneficiarme de ese nuevo ciclo. Por lo tanto, esto implica disciplina y es indudable que hay una incomodidad de ver rentabilidades negativas. Claro, eso es una emocionalidad natural y humana. Por lo tanto, ese es el rol de nosotros, administrar estos portafolios de manera profesional con la técnica respectiva para verificar que efectivamente cuando los activos se recuperen, esas pérdidas que tuvimos cuando se generó la incertidumbre se comienzan a recuperar también de manera importante. Al parecer, Daniel es un afiliado más joven que Jorge porque nos pregunta cómo nos ha afectado a los que tenemos el tipo de fondo de mayor riesgo en esta pandemia y qué debemos hacer. Pues para Daniel y para todos los clientes del portafolio mayor riesgo, resalto que es una oportunidad en el largo plazo, porque lo que está ocurriendo en este momento es que los aportes que están llegando al portafolio de mayor riesgo están comprando acciones en unos precios que no se veían hace muchos años, con unos descuentos relevantes, y que en el momento en que llegue un poco más de tranquilidad a este contexto global, es justo ese portafolio, el que más participación en acciones tiene, el que más rápido se va a recuperar. Lo que debemos destacar acá para todos nuestros clientes, no solo Daniel, sino de cualquier multifondo, es que es impredecible el minuto en el cual los mercados comienzan a recuperarse. Tenemos algunas estadísticas y lo mejor que podemos hacer es ir a la historia y tratar de evidenciar qué ha ocurrido en periodos de crisis anteriores. Por ejemplo, ¿qué hemos evidenciado? Si vamos a la crisis financiera del 2008-2009, allá identificamos que durante el periodo de caída del índice accionario del S&P 500, las acciones norteamericanas, por poner un referente, hubo de manera intermedia 6 periodos de recuperación muy acelerados y nuevamente las acciones seguían desvalorizándose. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible identificar si una recuperación de corto plazo ya es el inicio de una nueva tendencia o es tan solo un descanso de esa dinámica que está teniendo los activos en el corto plazo. Más allá de tratar de identificar eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre y tener una expectativa de si esas fuentes de incertidumbre son indefinidas o deberían terminar en algún momento del tiempo. De nuevo, la pandemia, no tenemos exactamente la claridad de cuándo va a finalizar, pero tenemos una expectativa que en pocos meses vamos a ver una disminución de los casos de la expansión de la pandemia y eso va a traer nuevamente la confianza inversionista. Y lo segundo es que las tensiones geopolíticas, por fuertes que sean, en particular entre Rusia y Arabia Saudita, se deben subsanar debido a que estos países dependen del precio del petróleo e indudablemente no pueden persistir durante años con los precios bajos que tienen en este momento. Felipe, aprovecho y le cuento que tenemos aproximadamente 2.000 personas conectadas en este momento en nuestra plataforma. Envío un saludo muy especial a los colaboradores y directivos de Colombina que hoy nos acompañan, cerca de 400 colaboradores dentro de su plan de formación. Incluyeron hoy este streaming de mercados y están hoy conectados enviándonos sus preguntas y también aprendiendo con nosotros y con el equipo de inversión. Tenemos una pregunta en nuestro chat. Recuerden que nos pueden seguir enviando todas sus inquietudes a través de nuestra plataforma de Facebook, de Twitter o de Eventos Protección. Justamente nos escribe Alexander Mosquera Cruz, dice, ¿cómo está compuesto el portafolio de inversiones para cesantías largo plazo? Y hay una siguiente pregunta que de una vez te la dejo también de Alexander y es, si la normatividad exige una rentabilidad mínima en cesantías, ¿por qué la rentabilidad en este periodo de tiempo para el portafolio de largo plazo está siendo negativa? Bien. La Superintendencia Financiera de Colombia publica de manera mensual la composición detallada de los portafolios de inversión y esto lo que permite es contarle a todos los afiliados efectivamente cómo están construidas las inversiones que respaldan sus ahorros. El portafolio de cesantías largo plazo aproximadamente es un portafolio que tiene un 40% de su composición en acciones globales, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, en Europa, en Japón
y en países emergentes. El otro 60% del portafolio aproximadamente está invertido en activos de renta fija, no solo en Colombia, sino nuevamente a nivel internacional. Entonces es un portafolio que en números grandes podríamos decir que es un 40% acciones y aproximadamente un 60% de renta fija. Podría hacer ciertas precisiones porque es un activo que también tiene exposición a un sector inmobiliario, a unos activos que hacen parte de mercados de capital privado, etcétera, pero esos son los grandes números que representan la dinámica del riesgo de ese portafolio. El segundo elemento es la rentabilidad mínima. Efectivamente, la superintendencia nos regula a las AFPs y cada mes nos exige una rentabilidad. Esa rentabilidad también está asociada al valor de los activos, es decir, en la medida de lo posible, los fondos de pensiones tenemos que entregar esa rentabilidad mínima para nuestros clientes, pero la rentabilidad que la superintendencia nos exige también depende al mismo tiempo de las inversiones que estamos haciendo en estos portafolios. Por lo tanto, como esas inversiones se han desvalorizado, claramente la rentabilidad mínima también desciende de manera paralela con las inversiones que tenemos en los portafolios. Es decir, reconoce que el proceso de generación de rentabilidades de nosotros como administradores profesionales depende de la dinámica de los activos. Y lo que propende esta normatividad es que efectivamente un administrador profesional orientado a largo plazo tiene una composición de activos de renta fija, de renta variable y también de activos alternativos que le permite exceder de manera prudente en el tiempo una rentabilidad que la superintendencia calcula como la mínima que un administrador profesional debería generar en un periodo de, en este caso, entre 3 y 4 años. Felipe, cuando hablamos de cesantías y mencionamos un portafolio de largo plazo, es un portafolio al que migraron los recursos que ya llevaban más de un año en protección. Pero hay otro portafolio que es el de corto plazo, al que seguramente entró la mayoría de los aportes que consignaron los empleadores el 14 de febrero. ¿Qué ha pasado con ese portafolio que atiende más los retiros que se nos están dando por estos días? Bien, efectivamente en cesantías tenemos dos portafolios. El que acabamos de explicar, que es el portafolio de largo plazo, que es, como su nombre lo indica, un portafolio que tiene una exposición a acciones globales, y un portafolio de cesantías corto plazo. El portafolio de cesantías corto plazo es un portafolio que está completamente ajeno a activos como las acciones. Es un portafolio que principalmente está invertido en activos líquidos de muy corto plazo, principalmente cuentas de ahorro, CDTs de muy corto plazo, y lo que pretende es que ni se beneficie ni se perjudique por la volatilidad de los activos que hemos nombrado son acciones o renta fija que tienen volatilidad. Ese portafolio ha sido casi que inmune a esta volatilidad que hemos tenido en los últimos meses. Y digo casi porque es inevitable que el portafolio también tenga ciertos movimientos en algunos días de desvalorización. Pero en lo corrido del año, ese portafolio ha tenido una rentabilidad ligeramente positiva, permitiendo que los aportes de todos nuestros afiliados se hayan preservado desde el momento que el empleador lo realizó en la administradora protección. Por lo tanto, es muy importante que los clientes de cesantías corto plazo reconozcan que ese aporte se ha preservado muy bien ahí y que hasta agosto de este año, a menos que hayan seleccionado de manera voluntaria permanecer en cesantías corto plazo, en agosto esos portafolios migrarían al portafolio de cesantía a largo plazo, en donde lo que hacemos ya es administrarlos con un perfil de riesgo mayor, bajo la expectativa que van a estar ahí en ese portafolio durante varios años, con el fin de beneficiarse de la posible valorización de los activos como las acciones y la renta fija de mediano y largo plazo. Pero en concreto, el portafolio cesantías corto plazo ha preservado de manera satisfactoria el aporte que recibió en febrero de parte de todos los empleadores. Voy a volver al tema de pensiones obligatorias. Nos escribe María Nidia Vázquez. Ella dice, en menos de 8 días he perdido un porcentaje importante de mi bono pensional con el cual espero complementar mi derecho a la pensión. ¿Cómo pudiera congelarlo para no seguir perdiendo, entendiendo que mi pensión o la edad estimada en la que cumple años es en agosto y ahí estaría tramitando su pensión en el mes de agosto? ¿Qué pudiera hacer ella para frenar un poquito eso y alcanzar a tener esa recuperación de la que nos has hablado? Indudablemente, este es un momento que nos afecta. Los fondos de pensiones no son ajenos a toda esta incertidumbre global. Como ustedes ven, todos los colaboradores de protección ahora estamos haciendo un trabajo remoto desde nuestras casas, cuidándonos
porque no es menor esta situación que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en cualquier país emergente y país desarrollado. Entonces, primera característica, esto es histórico, estar en medio de una pandemia global. ¿Eso qué implica? Que las inversiones se han afectado y han tenido un impacto de corto plazo relevante. Yo ahorita mencionaba que es el más rápido, la desvalorización más rápido que hemos visto desde 1930. Es histórica la velocidad de esta desvalorización. El siguiente elemento que hay que mencionar es que cuando recurrimos a la historia y cuando recurrimos a las mejores técnicas de administración de inversiones, identificamos que efectivamente la mejor estrategia o aquella que por lo menos tiene mayores posibilidades de éxito es aquella que permite preservar los activos, inclusive volátiles en este periodo de incertidumbre. Usualmente esa estrategia tiene mayor posibilidad de generar una recuperación que la estrategia de vender los activos volátiles en el periodo de la incertidumbre. Esa segunda estrategia tiene menor posibilidades de ser exitosa cuando vamos a la historia y miramos qué hubiera pasado. Por lo tanto, tanto en este caso como el de cualquiera de los clientes que tenga el temor de desvalorizaciones, la mejor recomendación es, en la medida de lo posible, preservar sus inversiones, identificar las fuentes de riesgo que estamos teniendo y reconocer que este es un periodo excepcional que implica esperar unos meses mientras encontramos un punto de quiebre de la incertidumbre global. Vuelvo a hacer mención de lo siguiente. En tan solo 2 semanas hemos recuperado una rentabilidad del 20% en las acciones globales. Eso también es histórico. Ahorita lo mencionaba Juan Ignacio Medina. ¿Eso era predecible? Claramente no es predecible esa dinámica. Por lo tanto, si uno se pierde 2 semanas como las que acabamos de visualizar, estaríamos teniendo un impacto de desvalorización que yo ya me demoraría años en recuperar. Un ejemplo bien importante, mientras estamos en medio de este streaming, un día como hoy, las acciones en un solo día vienen recuperándose 4%, más de un 4% a nivel global, en un solo día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en estos periodos de volatilidad es importante tener la emocionalidad bajo control, sin desconocer el impacto negativo que genera la sensación de ver un extracto con rentabilidades negativas y con una desvalorización. Pero en la medida que yo pueda tener la prudencia y la tranquilidad de conservar esas inversiones y esos portafolios para que se beneficien de días como los que estamos viendo hoy, tengo mayores posibilidades de recuperar esas inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, de nuevo, para ser concreto, si incluso yo tuviera la posibilidad de rebalancear mi portafolio, sacar los activos hoy y ponerlos en una cuenta de ahorro para que no tengan más exposición a la volatilidad, aunque emocionalmente pareciera una buena estrategia, lo que permite identificar el análisis histórico es que es una estrategia que tiene menos posibilidades de éxito. Y efectivamente nuestra responsabilidad profesional es propender porque estas inversiones se recuperen a favor de los clientes de la mejor manera posible. Nos pregunta Luis Fernando Valencia, quizá él es pensionado de nuestro fondo de retiro programado. Él dice, una persona ya pensionada y con 65 años de edad, ¿de qué manera va a haber afectado el valor de su mesada mensual con la situación que estamos viendo? Bien, nuevamente aquí tendríamos que revisar caso por caso y es muy importante la cercanía y ponemos al servicio de todos nuestros clientes nuestros canales de comunicación para que miremos de manera individual cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen un saldo en la cuenta individual de mayor capitalización que otros, hay clientes que tienen un nivel de edad diferente al de otros, por lo tanto, cuando hacemos ese cálculo que con frecuencia llamamos actuarial, que lo único que quiere decir es que tenemos en cuenta el saldo de su cuenta individual, la edad de nuestro cliente, la edad de sus beneficiarios y otros elementos respectivos, pues podemos encontrar qué posibilidades tiene ese saldo de permanecer en el tiempo durante la expectativa de vida del cliente. Entonces, indudablemente, hoy en la cuenta individual de un cliente de retiro programado vamos a identificar una desvalorización producto de todo lo que hemos mencionado, pero lo que acabamos de explicar es transversal a todos los portafolios. Entonces, aquí hay que recordar 2 elementos. Primer elemento, el portafolio de retiro programado está principalmente expuesto a activos indexados a la inflación, es decir, activos que permiten tener una rentabilidad regularmente por encima de la inflación en Colombia.
Y segundo, es un portafolio que sí tiene participación en activos como las acciones, pero tiene una participación que no excede el 20% del portafolio. Ese 20% le ha permitido al portafolio retiro programado beneficiarse de la valorización como lo ocurrió en el 2019. Claro, y en el 2020 yo quisiera decir, pero yo no quiero tener esas pérdidas. Lo que debo hacer es conservar esas acciones en el portafolio de manera tal que cuando tenga las valorizaciones y el periodo de recuperación, mi cuenta individual nuevamente tenga una importante capacidad de capitalizarse de nuevo y entregarle los rendimientos a nuestro pensionado que le permitan conservar su mesada con la menor afectación posible. De todas maneras, Felipe, y para complementarte, el análisis de las mesadas de nuestros pensionados se hace en enero de cada año. Esto quiere decir que lo que está ocurriendo en esta coyuntura no tiene ninguna afectación en lo que ellos están recibiendo mes a mes en sus mesadas pensionales, y la revisión actuarial que tú haces se debería hacer es entre diciembre y enero, cuando se apliquen los recálculos pensionales y estimemos que ya hayamos podido, a través de la gestión profesional de las inversiones, poder recibir un poco de la recuperación que ustedes están esperando. Sí, de acuerdo, muy bien. Gracias por el complemento, muy bien. Listo, entonces, Felipe, para redondear y darle un mensaje de tranquilidad a los ahorradores en los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías que en las próximas semanas van a estar recibiendo sus extractos, ¿cuál sería ese mensaje de cierre que tú les darías para poder pasar al contexto de los ahorradores en pensiones voluntarias? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le dejarías a una persona que la próxima semana reciba su extracto y que posiblemente en su fondo de pensiones obligatorias vea algunas disminuciones, o en sus cesantías de largo plazo y en sus cesantías de corto vea que materialmente no tiene una pérdida? Bien, entonces el primer mensaje que quiero dejarle, Sandra, a todos nuestros clientes es que Protección es absolutamente transparente y está completamente abierto a atender todas las inquietudes de ellos en cualquiera de nuestros canales y en cualquier momento. Hace 2 semanas aproximadamente tuvimos un streaming como este y fue un momento de altísima tensión porque era un momento en donde las acciones se estaban desvalorizando fuertemente. 2 semanas después, es decir, en este momento, estamos viendo que las acciones han recuperado un poco más del 20%. ¿Eso qué implica? Que efectivamente las inversiones se han venido recuperando. Pero así como lo dijimos hace 2 semanas, lo vamos a repetir en esta oportunidad. Y es que precisamente nuestro rol es administrar estos portafolios de manera profesional, con un horizonte de largo plazo, con mucha prudencia y disciplina, sin tratar de controlar lo que nosotros no podemos controlar. Es decir, puede que tengamos unos días adicionales de valorización de los activos, pero no necesariamente estamos afirmando que en 2, 3 o 4 semanas efectivamente ya cambia la tendencia de esto que está ocurriendo. Ojalá así ocurra, pero cuando vamos a la historia hemos visto que en periodos de desvalorización de las acciones del 20, 25, 30%, inclusive los periodos de recuperación tardan entre 4 meses y medio, 5 meses después, en algunas oportunidades. Y en otros periodos más críticos pueden llegar a tardar inclusive más de 12 meses. Pero así como esta desvalorización fue históricamente acelerada, en 21 días vimos estos niveles de desvalorización, ¿por qué no podríamos esperar tener una recuperación también que nos sorprenda? Claramente ese fenómeno no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la composición de los portafolios y la oportunidad de estar ahí atentos, asesorando a nuestros clientes para que conserven de manera prudente la exposición al respectivo multifondo que tienen en cada uno de los momentos. Entonces, el mensaje final que dejo es absoluta tranquilidad y prudencia porque estamos administrando estas inversiones en su nombre con un horizonte de largo plazo, con absoluta responsabilidad, controlando la emocionalidad que genera toda esta sensación de noticias, de pandemia, etcétera. Eso a veces lo sesga uno para tomar decisiones y aquí tenemos que tener un lente completamente disciplinado, profesional, que nos permite ver no solo lo que está ocurriendo de un día para otro, sino lo que va a ocurrir en 3 meses, 6 meses y ojalá 12 meses. Miren las noticias que tuvimos este fin de semana, que no eran necesariamente esperadas por el mercado. Y es una disminución importante en estas tasas de contagio y de muerte que estamos viendo en algunos países desarrollados. Fue una noticia que trajo bastante
yo diría, expectativa o esperanza a los mercados financieros, y por eso estamos teniendo un día favorable como hoy. No necesariamente se va a repetir en los días que vienen, pero de nuevo esas noticias vuelven a recuperar la confianza inversionista y recortan un poco la incertidumbre de qué tan prolongado y qué tan extenso va a ser el periodo de impacto económico que vamos a tener en los próximos meses. Entonces, de nuevo, el mensaje final es prudencia, conservemos las inversiones tal cual las teníamos durante el periodo previo a esta desaceleración y desvalorización, y en ese orden de ideas, con el horizonte de largo plazo, tenemos más posibilidades de éxito de recuperar estas rentabilidades y por qué no ver muy pronto unas rentabilidades positivas ya durante todo el periodo acumulado. Pues Felipe, lo voy a decir en mis palabras. Creo que quienes no somos expertos en inversiones y tenemos nuestro ahorro en pensiones y cesantías en un fondo como Protección, debemos tener la tranquilidad de que ustedes están administrando de la mejor manera nuestros recursos, leyendo el mercado, leyendo el entorno, y que nuestra responsabilidad, uno, es atender las medidas del gobierno nacional en esta contingencia y quedarnos en casa. Dos, claro, estar monitoreando lo que está pasando, pero tener esa mirada de largo plazo a la que tú nos invitas, y cada que tengamos una pregunta, venir a un escenario como este o llamar a la línea de servicios o entrar a la página web y resolver nuestras dudas con los expertos, ¿cierto? Perfecto, completamente de acuerdo. Aquí muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Juan Ignacio Medina y con Julián Cárdenas para que entendamos en el contexto del ahorro voluntario, es en el que los ahorradores e inversionistas tenemos un poco más de capacidad de decisión, cómo están viendo los mercados y qué oportunidades hay para quienes estamos construyendo un ahorro para el futuro. Ya regresamos, y Felipe, a ti muchísimas gracias. Continúa en casa cuidándote. Gracias. Por estos días la casa es oficina. Refugio para tus abuelos, colegio para tus hijos, el mejor lugar para cuidarte y cuidarnos. En Protección te decimos quédate en casa y usa nuestros canales virtuales para lo que necesites. Ingresa a protección.com o llámanos al 018 52 8000. Protección, la vida desde hoy. Hola, queremos contarles que como respaldo a las medidas de contingencia económica que ha tomado el Gobierno Nacional, a partir de hoy, 30 de marzo, hemos dispuesto a través de todos nuestros canales virtuales un nuevo servicio para retiro de cesantías por disminución de ingresos. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Si eres empleador, puedes ingresar a www.proteccion.com.co y en la sección de empresas vas a ingresar con tu usuario y contraseña. Una vez estés logueado, en el menú del lado izquierdo vas a encontrar dos formas de hacerlo. La primera opción la podemos utilizar cuando tenemos 1, 2 o muy pocos empleados que presenten esta condición de disminución de ingresos. Allí simplemente van a diligenciar los datos y finalizan la transacción. Si tenemos muchos empleados que presentan esta condición de disminución de ingresos, podemos utilizar la segunda opción de menú. Esa segunda opción se llama retiro de cesantías masivo. Allí van a poder descargar un archivo en Excel, que es una plantilla, la diligencian y una vez esté lista vuelven y la cargan al portal. Cuando finalizan la transacción van a poder realizarle trazabilidad a todos los retiros de cesantías que hayan autorizado. Ahora, si eres afiliado, puedes hacer este trámite también de manera virtual. Igualmente ingresas al portal de Protección y allí en la sección de cesantías vamos a buscar una opción que se llama retiro de cesantías. Para poder usar esta opción vamos a necesitar una certificación del empleador. Esa certificación debe contener 5 datos muy importantes. El primer dato es el NIT y la razón social del empleador. El segundo dato es el nombre del empleado y su número de identificación. El tercer dato es el salario que haya percibido hasta el 1 de marzo del 2020. El cuarto dato es el monto o la disminución que haya presentado su salario, y el quinto dato son los datos de contacto del empleador.
Muy importante que la certificación tenga todos estos datos para poder realizar el pago de cesantías. Una vez tengas esta certificación, puedes usar esta opción que está expuesta en el portal de protección. Si por algún motivo no tienes internet en la casa o no puedes acceder a internet, con esta misma certificación te vas a poder acercar a nuestros corresponsales no bancarios autorizados, que son Pagafácil, Reval y Multipagas. El horario y las sedes disponibles de estos corresponsales están también expuestos en nuestro portal. La idea es que podamos utilizar todos nuestros servicios virtuales para podernos quedar en casa. Muy importante es que el retiro de cesantías que se vaya a solicitar, el monto no puede exceder el monto que haya disminuido el salario, y este retiro de cesantías se va a poder hacer de manera mensual hasta que se agote el saldo que la persona tiene en la cuenta o hasta que el gobierno mantenga la medida por la emergencia que estamos viviendo en este momento. La invitación es a que usemos nuestros canales virtuales y que nos quedemos en casa para podernos cuidar bastante. Bueno, muchas gracias por continuar ahí. Ya somos más de 5.000 personas conectadas a través de plataformas digitales como www.proteccion.com/eventos, nuestro fanpage de Facebook y Twitter también está activo. Y recuerden que nos pueden enviar todas sus preguntas al experto DIS. Tuvimos un primer bloque en el que estuvimos hablando más sobre el impacto que ha tenido toda esta coyuntura del coronavirus y el tema del petróleo en los ahorros que tenemos en los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías, y ahora es momento de hablar del tema de las inversiones dentro de este contexto. Terminamos el bloque anterior hablando de algunas recuperaciones que ha empezado a evidenciar el mercado en estos primeros días del mes de abril, producto de las noticias de alguna desaceleración en países desarrollados, de la evolución con la que se estaba dando el contagio. Julián y Juan Ignacio, ¿cómo leen ustedes lo que está pasando en el mercado y efectivamente qué está pasando en esos mercados desarrollados y en esas economías emergentes? Empecemos con Julián, a quien todavía no hemos visto en pantalla. Julián, te saludo en tu casa. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Encantado de poder compartirles nuestra visión de lo que está pasando. Tú mencionabas una palabra clave, Sandra, y es parálisis. Y digamos que esta parálisis es producto de una pandemia que no veíamos hace muchísimo tiempo, y yo creo que se asemeja a una situación casi que de guerra. La última vez que tuvimos una pandemia fue a comienzos del siglo pasado y generó unos estragos grandes en la economía mundial. Puntualmente en los Estados Unidos, para que tengan una referencia, la contracción fue de cerca del 6%, el consumo cayó casi 8%. Cuando uno mira los datos de la Primera Guerra Mundial, la contracción de la economía de los Estados Unidos fue del 8% y el consumo cayó como el 10%. Entonces, estábamos en una situación muy particular que no veíamos hace muchísimo tiempo, pero que en especial digamos que es mucho más compleja a las otras crisis que vivimos antes, donde digamos que uno le podría echar la culpa, si uno lo quiere decir así, de pronto a las entidades financieras o a actos terroristas. En este momento realmente nadie es culpable y estamos viendo que es producto de querer protegernos y cuidarnos, y eso de alguna forma pues ha paralizado al mundo. Entonces, digamos que en medio de todo y un poco hilando los mensajes que ya han dado Juan Ignacio y Felipe en su momento, me parece que este es un caso muy particular que también ha hecho, como ha aflorado muchas de las virtudes de la capacidad humana en el apoyo, el entendimiento, la ayuda, que la verdad nos hace como sentir mucho más optimistas de lo que está pasando. Felipe hablaba de una manera muy clara cómo esto había impactado el mercado y cómo lo había impactado de una manera contundente, muy, muy rápida.
hablaba de una caída de más de 20% en las acciones a nivel global. En el caso de Colombia estamos hablando de más de 30% en el primer trimestre, con una depreciación del peso muy acelerada, una caída del precio del petróleo también muy, muy fuerte, pero no hay que olvidar que también las ayudas que se han entregado, que las mencionaba Juan Ignacio, han sido como nunca antes se han dado. Y yo creo que ahí es muy importante también, sin tener certeza, obviamente, de cómo va a ser la recuperación, entender un poco el ciclo del coronavirus, cómo empezó inicialmente en China y hoy está mostrando ya una situación muy distinta y donde la economía se está mostrando ya actividad, cómo luego pasó a Europa y en este momento tiene como epicentro a los Estados Unidos. Entonces, si uno entiende que esto, primero, el coronavirus tiene un ciclo, y dos, las ayudas son extraordinarias, digamos que nos hace sentir, la verdad, como muy optimistas. El miedo paraliza y eso es lo que está causando esta pandemia, pero el miedo y lo desconocido también, cuando uno empieza a entender qué es lo que lo está causando y cómo posiblemente puede evolucionar, pues nos tranquiliza mucho. Y yo creo que a diferencia de lo que vivimos hace 100 años, hoy tenemos un claro avance en la tecnología. Los científicos son los que, no sé si ustedes han visto las alocuciones del presidente Trump, pero detrás tiene un equipo de científicos que lo están acompañando, que lo están liderando, y de alguna forma eso también nos hace pensar que probablemente muy pronto vamos a tener una respuesta favorable. Ahora, con respecto al impacto, yo diría que hay que diferenciar por un lado el mercado y por otro lado hay que diferenciar el impacto económico. En el primer trimestre vamos a ver un impacto durísimo en el caso de China, que miren que ya está en una fase de recuperación, mientras que en el segundo trimestre va a afectar mucho más a Europa, a Estados Unidos, posiblemente a Colombia. Curiosamente, digamos que no todos los sectores se han golpeado igual. Entenderán que el turismo, los hoteles, los restaurantes han sufrido mucho, seguramente las entidades financieras, energía, servicios también se van a afectar, pero hay otros sectores como los alimentos, los productos domésticos y personales, las telecomunicaciones y otros servicios que les ha ido bien. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, como también en medio de la turbulencia y un poco la confusión, también destacar como algunos puntos que nos parece que son como muy favorables en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo en este momento. Julián, muchísimas gracias. Juan Ignacio, nos pregunta Aura María Taborda, y creo que con esto te doy pie a una pregunta que habíamos hablado, y es, ella nos dice que trabaja en coordinadora de compensación y que muchos de sus colaboradores le preguntan si es recomendable o no continuar aumentando el ahorro en pensiones voluntarias. Y ahí va la pregunta de qué tan afectados se han visto estos portafolios que nosotros administramos en pensiones voluntarias, y me uno a la pregunta de Ana María si este es un momento para continuar en esa disciplina de ahorro o en ese plan de ahorro con la que veníamos varios de nosotros. Sandra, muchas gracias y muy buena pregunta, porque realmente nos da pie, por un lado, para retomar todo lo que decía Felipe, de las oportunidades que podemos estar viendo en este momento, y a pesar de lo difícil que parezca la situación, cuando uno se concentra en el muy corto plazo, pues claramente es complejo, pero cuando pensamos en el mediano y largo plazo, esto puede ser una oportunidad muy interesante. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, hay que seguir ahorrando de manera juiciosa, de manera constante, pero muy importante, sin perder de vista el perfil de riesgo y el objetivo, que ahí es cuando, si el cliente no tiene muy claro su perfil, su tolerancia, o eventualmente está ahorrando a un horizonte menor de tiempo, supongamos menos de un año, pero está invertido como si ese horizonte fuera mayor, ahí es cuando vienen esos problemas y muchas veces el cliente se ve obligado a
realizar unas pérdidas porque ya sea necesita la liquidez de muy corto plazo o porque simplemente no tolera la volatilidad. Entonces yo creo que claramente ante esta situación no debemos perder el norte ni dejar de pensar en ese mediano o largo plazo, muy orientado al perfil. Seguramente la volatilidad va a continuar en las próximas semanas, puede que los próximos meses, pero indudablemente lo que estamos viendo hoy, Felipe bien lo mencionaba, es un tema histórico, es algo sobre los precedentes, nos toca remontarnos 100 años atrás, realmente en la pandemia, como mencionaba Julián. Entonces, no hay muchas referencias en este sentido, pero vemos claramente que en la medida que, sobre todo desde la parte que tiene que ver con los contagios, se empiece a estabilizar, seguramente retornará esta confianza al inversionista que repercutirá en una recuperación de los precios de los activos, por ende en el desempeño de los diferentes portafolios de inversión. Está clarísimo que esto que estamos viviendo, y Felipe lo mencionó ahorita, como un hecho histórico, no solo ha afectado a quienes están ahorrando en protección, sino que es una afectación mundial en todos los niveles, en el nivel político, macroeconómico, en lo social. Y lo que nos está haciendo también un llamado es nosotros a dedicar a cuidarnos para que también la confianza inversionista se siga recuperando en la medida en que se aplane esa curva de contagio y de decesos. Lo veíamos en China y justamente me uno a la pregunta que nos hace Carlos Humberto Arango. China empieza a ser ese país que ya pasó por todo este ciclo y empieza a recuperar en gran parte la marcha de sus industrias. La pregunta de él es si nosotros tenemos orientadas algunas inversiones hacia la industria en China o si seguiremos dependiendo de la economía de Estados Unidos y de Europa en la participación de nuestros portafolios. Hablemos un poquito, Julián, de la diversificación de los portafolios que tenemos en protección y de esa exposición a diferentes mercados. Sandra, esta situación nos ha demostrado que estamos conectados al mundo, es decir, por todas partes, y no nos podemos desligar de lo que pasa en China o en Japón o en Europa o en los Estados Unidos. Y digamos que en el mismo sentido, pues nuestras inversiones tienen una diversificación no solo en activos de renta fija y renta variable, sino que también tienen, digamos que unas alternativas de inversión en distintas partes del mundo, en distintas monedas y digamos que en activos de distintas características. Sin embargo, digamos que aquí en Colombia, sobre todo los portafolios nuestros portafolios balanceados, pues tienen una participación mayor en el mercado local, en activos seguros, y tenemos también una diversificación en mercados internacionales donde están incluidos los mercados emergentes y algo de los países de Asia. Nos pregunta Adriana Vivas, ¿cómo ha sido el comportamiento de las inversiones inmobiliarias y qué expectativas se tiene en el corto plazo, Juan Ignacio? Bueno, digamos que de cara al sector inmobiliario, lo primero que quisiera aclarar es que la naturaleza de este es en largo plazo. Lo primero que debemos entender es que no es un tipo de inversión pensada en el corto plazo. ¿Para qué? Para que pueda soportar estos ciclos económicos como el que estamos evidenciando en este momento. Claramente, ante esta situación y que seguramente a nivel global estamos viendo una contracción muy importante, pues va a afectar todos los sectores de la economía y el inmobiliario no se puede escapar a esta situación. En los vehículos específicamente que administra protección, claramente podemos ver algún impacto, ya principalmente porque los arriendos, eventualmente vamos a empezar a ver alguna situación de vacancia que se empieza a dar, sobre todo en sectores como el comercio, sectores como la hotelería, pero hay otros sectores que eventualmente van a ser un poco más resilientes, como lo puede ser la logística, las mismas oficinas, que de una u otra manera permiten que los portafolios de manera general estén diversificados. A hoy todavía no se ha visto el impacto de lo que está sucediendo a nivel global y obviamente en Colombia en estos vehículos de inversión, pero seguramente hacia adelante podríamos ver algún efecto en la rentabilidad que se traduzca en menores retornos, básicamente porque la dinámica de vacancia pues claramente va a tener un comportamiento adverso, pero como bien decía, cuando invertimos en un vehículo inmobiliario pensado en el largo plazo, seguramente la situación va a ser mucho más, digámoslo, suave,
que se invirtiera un portafolio, por decirlo, de renta variable. Entonces puede que hacia adelante, mediano y largo plazo, esto se empiece a suavizar y digamos vamos a ver un comportamiento favorable más adelante. Julián, ¿ibas a complementarnos algo alrededor de eso? Sí, un poco de manera general, aquí hay que entender que la recuperación en este momento todavía es muy incierta y va a depender mucho, sobre todo en esta etapa, de lo que haga cada uno de los dirigentes. Nuestro cliente, la persona que hace la pregunta en relación a China, digamos que nos de alguna forma ilustraba que hay una recuperación en este país, pero no necesariamente tal cual la recuperación que está teniendo China la va a tener Europa o la va a tener Estados Unidos o eventualmente la vamos a tener nosotros. Va a depender mucho del manejo que las autoridades hayan tomado, digamos, para atender esta situación. Y aquí también hay que entender que todos los países no son iguales y no todos los países, pues digamos de una manera coloquial, no todos tienen la misma chequera. Entonces hay algunos que pueden aguantar un poco más, que pueden sacar subsidios, ayudas, recortes o alivios en el tema de los préstamos, pero probablemente muchos países emergentes como latinoamericanos probablemente no vamos a poder hacer eso. Entonces a lo que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas es a un cambio del tono en que los políticos van a empezar a atender esta situación y probablemente vamos a llegar a un punto de una flexibilización de las políticas que hagan que la economía de alguna forma empiece a reactivarse. La verdad, en el caso de Colombia somos optimistas porque estamos de últimos en esas listas de los países. Primero fue China, luego Europa, luego Estados Unidos y luego nos toca a nosotros. A China le está tocando difícil porque el resto del mundo hoy está paralizado. Pero cuando ojalá ya nos toque a nosotros recuperarnos, China, Europa y Estados Unidos, pues seguramente nos van a dar la mano. Entonces, tratar de aterrizar la magnitud de esto a Colombia me parece que en este momento es muy difícil y muy prematuro porque si bien no estamos diciendo que no vamos a tener una recesión o un impacto grande en la economía, yo sí coincido mucho con Felipe en que las caídas son muy fuertes, pero no hay que descartar de pronto algo de recuperación. Y en el caso de la economía, también de nuevo, y reitero, nunca antes en la historia habíamos tenido tantas ayudas. Para que tengan una idea, durante la crisis financiera del 2008-2009 en los Estados Unidos, se dio un paquete de ayuda de $800 billones, varios paquetes de estímulo monetario. Eso nunca se había hecho y tomó mucho tiempo en decantarlo. En este momento, en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, bajaron las tasas de interés a 0 y todos los países llegaron a colaborar. Y estamos hablando de un plan de estímulo que está más o menos entre 5 y 8 trillones de dólares. Entonces, eso nos hace realmente estar mucho más tranquilos y realmente lo que estamos esperando es el mensaje del grupo de científicos que ojalá nos den un parte de tranquilidad y por eso ahí, como les decía anteriormente, en la medida en que tengamos mayor información, seguramente los dirigentes van a empezar a abrir las economías y seguramente con eso puede venir la recuperación. Juan Ignacio, en línea con lo que dice Julián, nos hace una pregunta Gilberto Mora y él nos pregunta cómo impacta la baja calificación de Colombia en grado de inversión. ¿Esto puede llegar a ser un nuevo golpe para las inversiones y para ese despegue que necesita la economía en medio de la recuperación posterior al coronavirus? Sandra, el tema de la reducción de la calificación la semana pasada por parte de Fitch ya está de cierta manera incorporado por los analistas, por el mercado. Es algo que se debía venir sabiendo el impacto de la caída del petróleo que tiene para las finanzas del país. Realmente, pensando hacia adelante, esto no debe ser tan relevante desde el punto de vista que nos cambie la visión de si vale la pena o no invertir. Yo creo que realmente Colombia pues, está en una situación compleja. Lo que pasa con el petróleo nos afecta directamente. Las calificadoras son conscientes de esto y veíamos como Fitch era el que faltaba por ajustarnos. Importante mencionar que seguimos teniendo el grado de inversión, digamos que por ahora se mantiene. Seguramente en los próximos meses
próximo año, año y medio, el país tendrá que demostrar qué manejo le da a sus finanzas para que las tres calificadoras como son Fitch, Standard & Poor's y Moody's nos mantengan el grado de inversión, que seguramente va a ser así, pero vemos que finalmente Colombia viene manejando años hacia atrás una importante disciplina fiscal, lo cual nos hace gozar de un muy buen nombre a nivel internacional desde ese punto de vista, lo cual no debería tener tampoco un impacto significativo más del que hemos visto recientemente en los títulos de deuda pública y en general contexto local. Sí, yo ahí agregaría, si me lo permiten, Sandra y Juan Ignacio, nosotros no somos un país petrolero, pero sí dependemos mucho del petróleo. No solo en el tamaño del mercado, en los ingresos para la nación, en nuestras exportaciones, son muy importantes. Yo creo que aquí la inquietud de muchos es cómo esos ingresos puedan afectar, por ejemplo, a las regiones. Cerca del 30% de las regalías tienen que ver con petróleo y sin duda pues hace que el país y las empresas sean mucho más vulnerables. Como Juan Ignacio lo mencionaba, no es una sorpresa, pero sí cuestiona un poco el ritmo de recuperación que va a tener Colombia. Nosotros no pensamos que, por ejemplo, el precio del petróleo se va a recuperar de una manera inmediata, creo que va a ser algo gradual, entonces va a ser muy importante cómo el Ministerio de Hacienda, en general el gobierno, sepa manejar este proceso de recuperación, y yo creo que las calificadoras de riesgo en el fondo entienden que es una situación extraordinaria que no está solo afectando a Colombia, sino a muchos países en el mundo. La verdad nos damos por bien servidos porque, por ejemplo, la lectura que tuvieron estas calificadoras de riesgo frente a un país como México, que no ha tomado las medidas de manera tan seria y que está en una situación mucho más crítica, pues digamos que de alguna forma sí le pasó una factura mucho más costosa, mientras que a Colombia de alguna forma le está dando un compás de espera en un escenario que todavía es muy incierto. Ojalá desde este punto veamos una recuperación del precio del petróleo. Nos pregunta Rafael Valencia, ¿qué respuesta se espera que tengan los mercados locales en los países que demuestren un aplanamiento de la curva del virus? ¿Podríamos estimar que va a haber mayor tranquilidad de los mercados y de los inversionistas alrededor de este aplanamiento? Sandra, es evidente que hoy en día los ojos están puestos en el aplanamiento, no necesariamente porque un país, caso puntual, no sé si en el caso de Europa, si Italia estamos empezando a ver que está logrando aplanarla, o España, no necesariamente eso se traduce de manera inmediata en una recuperación del mercado. Yo creo que aquí, claro, es importante ahorita ver qué pasa sobre todo con Estados Unidos, pero necesitamos ver que a nivel global se empieza a dar este aplanamiento. Claramente, si nosotros en el caso de Colombia vemos que se empieza a dar un aplanamiento, es una buena señal y podría darnos luces en qué momento la economía nuestra empiece a reactivarse, a recuperarse, pero no hacemos nada si Colombia se aplana, pero alrededor del mundo las cosas siguen estando complejas. Finalmente Colombia también necesita socios comerciales, finalmente el apetito de riesgo es a nivel global y no porque un país independientemente encuentre esta tendencia o que se estabilice un poco esta tendencia, no eso se va a traducir per se en la recuperación de sus mercados. Pero hemos visto cuando eso se empieza a dar, de cierta manera, eso se transmite a nivel global y es como un día como el de hoy, los mercados van subiendo cerca de un 4 o 5% a nivel internacional, básicamente por un optimismo de manera general, no solamente porque un país u otro lo esté logrando. Sí, yo diría que... Juan Sebastián Hernández, creo que puede servir para el complemento que nos vas a dar. Si estimamos que esa recuperación se daría en V, en W o en U, ¿qué rapidez le vemos para ver si va a ser una curva aplanada o va a ser una curva de recuperación muy acelerada? Pues, Sandra, la verdad es que no existe una letra en el alfabeto realmente que vaya a describir bien el proceso de recuperación, que puede ser muy variado de un país a otro. Lo que sí te puedo decir es que estamos entrando en una fase en la que lo que haga cada país va a ser muy importante. Y digamos que con respecto al aplanamiento de la curva, yo creo que es fundamental entender la vulnerabilidad que puede tener un país u otro en su sistema de salud.
Entonces aquí también hemos encontrado diferencias muy grandes, inclusive en los Estados Unidos, en algunas regiones donde realmente no estaban preparados para atender esta situación. Vemos de manera dramática la situación, por ejemplo, en Ecuador, un poco lo que mencionaba Juan Ignacio me parece que es muy importante. Yo creo que aquí debemos ser muy conscientes en que aquí todos tenemos que combatir con las medidas que cada país pueda, no ceder a esta situación simplemente porque los casos han disminuido, porque lo que viene hacia adelante es probablemente un rebrote del virus en algunos sitios, eso no lo sabemos. Y en el caso de Colombia, pues tenemos una situación muy, muy preocupante en Ecuador y también en Venezuela, que se suma a una coyuntura de geopolítica mucho más complicada. Entonces yo creo que aquí, sobre todo para las autoridades, es eventualmente en el caso de Colombia vamos a tener que ir buscando alternativas para que la economía se abra nuevamente, pero también teniendo cuidado con nuestros vecinos. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en su momento, cuando se dio todo esta de la fiebre, de la pandemia española, la industria tuvo que tomar medidas, por ejemplo, al ser flexible en los horarios de trabajo de las fábricas, por ejemplo, teniendo no todos sus trabajadores trabajando al mismo tiempo. Fueron flexibles en dar, digamos, unos turnos de medianoche. Es decir, hay que buscar maneras nuevas de reactivar la economía, porque si bien la restricción busca proteger el sistema de salud y la vida, también hay personas que se mueren de hambre si no trabajan. Entonces hay que buscar la manera de tener un equilibrio en la reactivación. Que un poco es lo que ha venido, o las señales que ha estado enviando este fin de semana a través de medios de comunicación el presidente, cuando habla de, no se sabe si se va a extender la cuarentena o se va a hablar más de restricciones inteligentes y controladas en algunos sectores de la población. Voy a volver un poco, Julián y Juan Ignacio, para estos últimos minutos que nos quedan, algunas preguntas puntuales sobre los portafolios y las inversiones en protección. Nos pregunta Lidia Elena Pérez Arango si los portafolios Vista, Liquidez y Corto Plazo propenden por conservar y proteger el capital invertido, ¿por qué reflejan algunos movimientos a la baja y algunas rentabilidades negativas? De pronto, Juan Ignacio. Sandra, gracias. Primero, diferenciar en estos tres portafolios que mencionaste, que es el de liquidez, el de corto plazo principalmente, si bien liquidez y protección Vista y recaudador son portafolios que propenden por preservación del capital. Corto plazo tiene una orientación diferente y ahorita les explico rápidamente. Y claro, y como lo mencionaba Felipe al comienzo de la exposición, por más de que sean muy conservadores, hemos visto un impacto tan importante en la curva de rendimiento, es decir, los títulos de renta fija, desde los de muy corto plazo como CDTs, por ejemplo, a 6 meses, hasta títulos de más largo plazo, han perdido valor en sus precios, que se ve reflejado en la valorización de los portafolios o en la valoración de los portafolios. Esto, sobre todo en estos portafolios como los de liquidez, puede que de un día a otro se presenten estos retornos negativos, en una semana eventualmente, ya difícilmente en un mes, pero hacia adelante son portafolios que cuando uno mira ventanas de un año, muy raramente veríamos rentabilidades negativas. Corto plazo es un portafolio que, si bien tiene un perfil conservador, tiene una exposición de un poco más largo plazo, es decir, 2 o 3 años, que claramente son un poco más sensibles a lo que ha pasado en las tasas de interés y que ve uno claramente un impacto mayor cuando las tasas suben, por ende los títulos, los precios de los títulos bajan. Recientemente veíamos hace 15 días un portafolio como el de corto plazo, claramente perdía en lo corrido del año, veíamos, pero inmediatamente veíamos una reacción favorable en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija. Este portafolio rápidamente se recuperó. No sabemos qué va a pasar hacia adelante, repito, la volatilidad va a seguir, pero son portafolios de un perfil conservador que, por más de que lo sean, igual manera se exponen al mercado de renta fija, corto, mediano y largo plazo, algunos de ellos, y obviamente se pueden ver afectados por lo que pase con las tasas de interés. Julián, nos pregunta Juan, dice, en voluntarias,
César Ocampo, buenos días. Si sabemos que en el próximo trimestre la volatilidad continuará, ¿es recomendable cambiarse del portafolio de inversión moderado al portafolio vista y luego cuando se estabilice nuevamente el mercado poder regresar al moderado? Creo que eso lo habíamos hablado con Juan Ignacio la vez pasada y es bueno volver a profundizar en esto, en el impacto negativo que puede tener estarse saliendo en este momento y refugiarse en teoría en un portafolio más conservador. Sandra, eso suena muy lógico, pero no es lo más adecuado y suele ser muy difícil. Obviamente uno entendiendo que hay volatilidad y que hay como incertidumbre, mejor voy y me refugio en algo más tranquilo y cuando esto esté subiendo, pues yo paso a algo de mayor riesgo. Eso, de nuevo, en el papel suena muy bien, pero en la práctica no es lo más eficiente y hemos visto en varios casos el desempeño de clientes que han hecho esa estrategia y versus los que se han quedado quietos, invertidos en su perfil y claramente estos últimos pues, les han sacado muchísima ventaja. Hemos encontrado también en algunos clientes que sus portafolios son mucho más conservadores de lo que realmente arroja su perfil de riesgo y ahí de pronto atendiendo un poco la inquietud que nos comentaban anteriormente en el sentido en que sin duda un portafolio como recaudador o vista o renta fija de corto plazo se ha afectado como otros portafolios, pero los clientes que están en estos portafolios son de alguna forma la envidia de muchos otros que han visto unas desvalorizaciones mucho más grandes. Entonces, aquí un poco la invitación es primero a ser muy fiel al perfil de riesgo. Es decir, uno es lo que es, uno es conservador o es moderado o de pronto tiene un perfil un poco más agresivo y no por la situación debemos cambiar nuestro perfil. Hay algunos clientes conservadores que nos están diciendo en este momento, por ejemplo, oiga, hay muchas oportunidades en acciones, ahora sí voy a poner mucho más de mi portafolio en riesgo. Esa tampoco es la recomendación, es manténgase, digamos, en su perfil de riesgo, sea fiel a su perfil, revise si su portafolio está como su perfil, si como lo hemos encontrado en algunos clientes, si están mucho más conservadores de lo que deberían estar, de pronto puede representar una oportunidad para ir ajustándose a su perfil, pero de ninguna manera yo les recomendaría escampar en un portafolio como vista, porque seguramente en el momento en que veamos que supuestamente tenemos oportunidades, seguramente nos quedamos atrás. Sandra. Sí, dale. Lo que yo quisiera complementar la respuesta de Julián y me quisiera compartir una diapositiva, si me permiten un momento. Adelante. Puedes darle compartir tu escritorio. Ya. Ahí Daniel nos ayuda. Digamos que lo que menciona Julián es muy relevante y esa pregunta es muy frecuente por nuestros clientes de por qué protección no me dice cuando me salgo, me voy a un portafolio en vista y cuando vea que la situación se normalice, volver a entrar. Como decía Julián, eso en el papel es muy fácil y aquí les traigo una ilustración que construyó JP Morgan y es básicamente lo siguiente y es revisar entre el año 2000 y el 2019 qué pasa con el cliente que permaneció invertido en todo este periodo de tiempo y no se salió, no estuvo, digamos, buscando en qué momento había que salirse, refugiarse, en qué momento volver a entrar al mercado, sino permaneció invertido a lo largo del tiempo. Este cliente tuvo un retorno del 6% en dólares por todos estos 19 años. ¿Qué pasa con el cliente que se retira y se pierde los 10 mejores días del mercado en estos 20 años? El retorno ya no es del 6%, sino del 2,44%. Si el cliente pierde los 20 mejores días de estos 20 años, su retorno ya es del 0% prácticamente. Y si vamos hacia la derecha, el peor de los escenarios del cliente que se perdió los mejores 60 días, su retorno ya no es del 6%, sino del menos 7%. Entonces, con esta diapositiva yo les quiero complementar también aquí con una que Julián lo mencionó y aquí básicamente es gráficamente esa respuesta. Si ven la línea roja, es el valor de unidad de un portafolio nuestro como el balanceado moderado desde finales del 2017 hasta finales del 2019. Y básicamente si ustedes ven el punto amarillo inicial que dice el valor de la unidad está en 102.28
empezó la parte más complicada, la guerra comercial China-Estados Unidos, el valor de la unidad empieza a caer de manera importante. A los 2 meses ya está en 99.13. Eso hace que el cliente muchas veces se pregunte esto, que nos decía el cliente, decide refugiarse en un portafolio como Vista, que es la línea azul, que va de una pendiente mucho más baja, y vemos que la línea roja, que es el balanceado moderado, que va en línea con lo que pasa con el mercado, a los 2 meses que el cliente se retiró, volvió a su valor inicial y después de un año el portafolio terminó recuperándose de una manera importante. Entonces aquí uno compara el cliente que se quedó en Vista buscando cuál era el mejor momento para entrar, el retorno terminó siendo del 1% prácticamente nominal en un año, mientras que el que permaneció invertido, este retorno ya no fue del 1 sino del 11% aproximadamente. Entonces con eso quisiera como reforzar esta respuesta de la importancia de mantenernos invertidos, no solamente no refugiarnos buscando en qué momento puedo entrar nuevamente al mercado, sino tampoco tomar más riesgo del que mi perfil de riesgo me lo permite. Ya voy a dejar de compartir. Y ahí también yo diría que... Sí, dale, Juli. No, yo ahí también agregaría que no porque no decidan moverse de un portafolio a otro no quiere decir que nosotros no nos movamos al interior de los portafolios. Aquí tenemos un equipo de expertos en cada uno de los activos, administradores de portafolio, que todos los días están mirando cuál es la estrategia más adecuada para esos portafolios. Entonces, de alguna forma, la invitación es que nos permitan que deleguen en Protección la administración de estos portafolios donde hay un equipo de expertos que está haciendo movimientos por ustedes. Pues coincido plenamente con tu recomendación, Julián. Espectacular la gráfica de Juan Ignacio. Creo que nos deja muy visible pues, la importancia de permanecer firmes en esa estrategia de inversión, no salirnos de nuestro perfil. Y hay una última pregunta que nos hacían y es, ¿cuál es la diferencia en la estrategia de diversificación del fondo de pensiones obligatorias y de voluntarias? Y acá me anticipo un poco a decir que en todas lo importante es tener el perfil de riesgo claro. Lo que pasa es que en una es el equipo de expertos de protección quien toma todas las decisiones, que es en obligatorias, en voluntarias, depende mucho de nosotros mismos como ahorradores y ahí la importancia de mantener esa disciplina y de asesorarnos de los expertos. Entonces, ¿ustedes qué nos dicen para el cierre? Juan Ignacio. Sandra, a ver, digamos que lo que mencionas es cierto, pero también muchas veces nos preguntan entre el fondo, el obligatorio moderado y el de voluntarias, el moderado, y a la larga, si bien tienen el mismo perfil, vemos algunas diferencias al interior de los portafolios, que básicamente obedecen a temas ya regulatorios, a límites que en el caso obligatorio son mucho más estrictos que en el voluntario, pero a la larga desde el equipo de inversión de protección buscamos que la estrategia que hacemos en uno o en otro portafolio tiendan a ir muy en línea. Ya cuando uno entrara a revisar la composición del uno del otro, claramente hay diferencias, pero lo que buscamos es que los dos atiendan este perfil moderado, básicamente que tanta rentabilidad le tengan a su interior, entre rentabilidad local, en internacional, etcétera, pero a la larga tienden a buscar la misma estrategia de diversificar bajo ciertos parámetros de riesgo y con base en esto tener resultados acorde al horizonte que nos planteamos, y Felipe lo mencionó varias veces. En el mundo obligatorio, el horizonte es mucho más amplio y hablamos de por lo menos el que está en moderado, por lo menos 20, 30 años, mientras que en voluntarias puede ser un horizonte entre un año, menos de un año o de más largo plazo. Entonces ahí es donde realmente radican las diferencias, en cuál es mi horizonte de inversión, con base en eso yo poder tolerar los vaivenes del mercado, que es lo que estamos viendo recientemente. Julián, una última pregunta de Melissa Mejía nos dice, bueno, ya entendí que lo ideal es yo mantenerme donde estoy, pero ¿qué pasa si no puedo seguir haciendo los aportes a pensiones voluntarias como lo tenía planeado en vista de una disminución en mis ingresos o una disminución en los contratos que veníamos teniendo? ¿Qué recomendarle a las personas que indiscutiblemente en su tema de finanzas personales o de estabilidad económica empiezan a tener nerviosismo frente a lo que puede pasar a la hora de seguir manteniendo su ahorro? Bueno, ante la situación de no poder hacer aportes, yo diría que les refuerzo un poco el mensaje de mantener su perfil de riesgo. Esta es una situación que ha sido muy
compleja, muy repentina, pero eventualmente vamos a ver algo de mejora. Si las situaciones que de pronto las personas perdieron su empleo, por ejemplo, o sus objetivos de inversión cambian, pues los invito a que hablen directamente con sus consultores y sus gestores con los que puedan de pronto tener algún tipo de ajuste a sus objetivos de inversión, que obviamente esto puede pasar. Digamos que no es lo más adecuado en medio de la situación, pero sí es necesario obtener algunos recursos. Yo les diría que en lo posible pues tener una parte de esa inversión en algo muy líquido a la vista para atender esos eventuales retiros, pero si esa no es la situación, mantener su perfil de riesgo, mantener su inversión y eventualmente pues retomar los aportes que sin duda en este momento pues son fundamentales para ese ahorro de largo plazo. Pues vamos llegando entonces al final de este espacio que seguiremos haciendo de forma permanente mientras dure la coyuntura para estar acompañando a todos nuestros clientes, estar resolviendo sus inquietudes. Seguramente finalizando abril o empezando mayo volveremos a encontrarnos en un espacio de estos para resolver más preguntas, y la invitación a todos sigue siendo, en la medida de lo posible, estar en casa, atender las medidas del gobierno nacional y contactarse con nuestro equipo de expertos a través de los canales habilitados, como lo decíamos ahora, la línea telefónica, la página web o los asesores que los atienden de forma directa y a los que pueden contactar por los canales telefónicos, también están ahí para resolver todas sus inquietudes. Así que nos vamos a almorzar, antes de almorzar lavarnos las manos, está en nosotros el cuidado y agradecerles a ustedes, a todo el equipo de inversiones, a todo el equipo técnico que está en la preparación de este espacio y a todo el equipo de comunicaciones y de redes sociales que está ahí respondiendo todas las preguntas, transmitiéndonoslas a nosotros y sobre todo confiando en que prontamente saldremos de esta situación histórica que nos reúne y que nos obliga sobre todo a ser muy responsables con nuestra salud, con nuestro cuidado y el cuidado de nuestras familias. Juan Ignacio, Julián, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Sandra. Bien. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. 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 Gracias.